En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer esta sirenita. Es súper chiquita y súper fácil de hacer. Vamos a necesitar estambre del color que tú quieras para hacer la piel, estambre de 2 tonos diferentes de verde, morado y rojo. Vamos a necesitar 2 ojitos de 10 milímetros, hilo o estambre color negro, un poco de relleno y opcionalmente rubor o sombra rosa para las chapitas. El tamaño final de la sirenita es aproximadamente de 10 centímetros, utilizando gancho y estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo la cabeza con estambre color crema o del color que tú quieras usar para la piel. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el primer punto, no en la cadena, en el primer punto hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. De aquí vamos a hacer 9 vueltas de 32 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Seguimos con un punto y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos.
Ahora, si eres de las personas a las que les gusta poner los ojitos antes de cerrar el cuerpo, puedes irlos poniendo desde esta vuelta. Los vamos a colocar entre la vuelta número 9 y 10 con 7 puntos de separación. Rellenamos la cabecita. Y hacemos 8 disminuciones para tener 8 puntos. Continuamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos. Y seguimos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Para terminar, hacemos 2 vueltas de 16 puntos bajos. Vamos a cambiar a color verde. Marcamos y esta vuelta la vamos a hacer por las hebras de atrás, o sea, de adentro del tejido. Vamos a tomar nada más esas hebras. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 20 puntos. Seguimos con una vuelta de 20 puntos bajos. Y de aquí vamos a hacer 12 puntos bajos. Seguimos con 4 disminuciones. Y al final de esta vuelta vamos a tener 16 puntos. Hacemos una vuelta de 16 puntos bajos. Y continuamos con 8 puntos bajos.
Hacemos 4 disminuciones. Y al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos. Hacemos de nuevo 8 puntos bajos. Y 2 disminuciones. Al final tenemos 10 puntos. Rellenamos el cuerpo. Y hacemos 6 puntos bajos. Dos disminuciones. Y al final tenemos 8 puntos. Para terminar hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Ahora con una aguja para estambre vamos a pasarla por las hebras del frente del tejido para cerrar la pieza. Jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos va quedando el cuerpo. Para los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y hacemos 5 vueltas de 6 puntos bajos. Así nos queda el bracito y tenemos que hacer 2 iguales. Con color morado vamos a hacer el brasier. Iniciamos con una cadena de 3 puntos. Y aquí vamos a hacer punto puff. Para hacer este punto vamos a jalar un poco el estambre para hacer la orejita más larga. Tomamos hilo y pasamos por la cadena. Tomamos hilo, sacamos y estiramos. Repetimos una segunda vez. Tomamos hilo, sacamos, estiramos. Una tercera. Y una cuarta. De aquí vamos a volver a tomar hilo y vamos a sacar por todas las hebras que tenemos juntas, y para cerrarlo hacemos una cadenita. Volvemos a estirar un poquito el estambre y en la misma cadena que estábamos tejiendo hacemos un punto deslizado y así nos queda esta bolita. En la cadena que sigue hacemos un punto deslizado para separar y repetimos,
jalamos un poquito el estambre, tomamos hilo, pasamos por la última cadena, sacamos y jalamos. Repetimos una segunda vez, una tercera y una cuarta. Tomamos hilo, sacamos por todas las hebras, cerramos con una cadenita, jalamos y terminamos con un punto deslizado. Cerramos el tejido y así nos queda al final. Ahora vamos a tomar el cuerpo de la sirenita y yo lo voy a acomodar al revés porque así es más fácil tejer esta parte. Justo por el centro del cuerpo vamos a pasar el gancho por una de las hebras que nos quedaron por aquí, sueltas, esta filita. Vamos a cambiar a un color verde más clarito. Y pasamos nuestro gancho. De aquí vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hilo, pasamos por esa hebra. Sacamos y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo y sacamos por las 3 para hacer un punto medio alto. Volvemos a tomar hilo y en la hebra que sigue pasamos nuestro gancho, sacamos hilo, tenemos 3 hebras, tomamos hilo y sacamos por las 3. Hacemos un tercer punto medio alto. De aquí vamos a hacer 10 puntos bajos sobre las hebras que tenemos por aquí. Y terminamos con 3 puntos medios altos. Hacemos una cadenita y en el último punto hacemos un punto deslizado. Ahora con el mismo color verde claro vamos a hacer las aletas. Hacemos una cadena de 2 puntos. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 2 puntos medios altos. De aquí vamos a hacer 3 cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a tomar hilo 2 veces. Vamos a hacer un punto alto doble, así que vamos a pasar nuestro gancho, sacamos hilo y tenemos 4 hebras. Tomamos hilo, sacamos por las 2 primeras, tomamos hilo, sacamos por las siguientes 2, tomamos hilo y sacamos por las otras 2. Hacemos una cadenita y ahora vamos a pasar el gancho por las 2 últimas hebras del punto alto doble. Tomamos hilo y sacamos y hacemos un punto deslizado. Así tenemos un piquito. Volvemos a tomar hilo 2 veces y en el mismo punto hacemos otro punto alto doble. Tomamos hilo, sacamos por 2. Volvemos a sacar por 2 y por las últimas 2. Tomamos hilo y en el punto que sigue hacemos un punto alto. Aquí nos quedan 3 hebras. Tomamos hilo, sacamos por las 2 primeras, tomamos hilo y sacamos por las últimas 2. Hacemos 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos un punto deslizado para cerrar.
cortamos suficiente hilo para coser y cerramos. Y así nos queda la aleta. Tenemos que hacer 2 iguales. Ahora con rojo vamos a hacer el cabello. Hacemos una cadena de 22 puntos. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 22 puntos medios altos. Así nos va a quedar el primer cabellito y tenemos que repetir esto 10 veces más para tener 11 cabellos. Hacemos 22 cadenas y después 22 puntos medios altos hasta completar los 11 cabellos. Ya que los terminamos, vamos a tener una tira más o menos así. Y para terminar, vamos a hacer 12 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 12 puntos medios altos. Y hacemos un último cabellito igual a este. Hacemos 12 cadenas y 12 puntos medios altos. Al final vamos a tener 11 cabellitos de 22 puntos y 2 de 12 puntos. Ahora para unir los bracitos vamos a contar desde la aleta hacia arriba 1, 2, 3 vueltas y ahí vamos a coserlos. Ahora para coser las aletas, esta parte donde tenemos el nudito va a ir hacia arriba, hacia la punta de la cola y cosemos. Ahora para colocar el cabello, la parte en donde tenemos los 2 cabellitos que hicimos al final, que son más pequeños, los vamos a poner, si vemos de frente nuestra sirenita, del lado izquierdo. Vamos a tomar todos los demás cabellitos y los vamos a juntar por la mitad de la cabeza, entre la vuelta número 4 y 5. Omitiendo los 2 cabellitos más pequeños. Y ahora sí, vamos a acomodar todo el cabello de forma que nos guste. Y ahora para el fleco, los 2 últimos cabellitos que dejamos sin acomodar, los vamos a voltear y acomodar hacia atrás. Fijamos con alfileres.
en la posición que nos guste que se vea el fleco. Y ahora sí, vamos a coser o pegar el cabello. Por último, cosemos o pegamos el brasier. A los ojitos, con hilo o estambre negro, podemos hacer una diagonal para hacerle unas pestañitas y terminamos con rubor o sombra rosa para las chapitas. Y listo, hemos terminado nuestra mini sirenita. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos. Aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para este canal y ver todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.